Buenas noches, mi nombre es Ingrid Chesín Rosado, estudiante de la carrera Tecnología de Información en Línea del paralelo C2 del quinto semestre. Bueno, en representación de mi grupo número 3, vamos a hablar sobre lo que es las técnicas de conmutación en la transmisión de datos. Los integrantes son quienes hablan: Ingrid Chesín Rosado, Pablo Andrés Farrovera, Yandri Flores, Jordan Hermida, Karen Picelita, Johnny Triviño y Lisette Medina. Como introducción, eh, en esta exposición vamos a presentar lo que es un tema fundamental dentro de lo que es el campo de las telecomunicaciones y lo que son las redes de las computadoras, ya que estas técnicas de comunicación y de datos son los métodos que se encargan de determinar en cómo viaja lo que es eficientemente lo que es la comunicación, determinan lo que es la información de un dispositivo a otro a través de lo que es una red, asegurando que éstas lleguen de manera correcta, eficiente en menor tiempo posible. Bueno, en otras palabras, la conmutación es un proceso que se elige y gestiona el camino por la cual se transporta lo que es la información de una red. A lo largo de la evolución de las redes se han desarrollado distintas técnicas de la conmutación, ya que cada característica, ventajas, desventajas y sus limitaciones son las principales, como son conmutación de circuitos, conmutación de mensajes y conmutación de lo que son paquetes. Todas estas buscan resolver lo que es el mismo problema, como combinar dos puntos de red, pero lo que hacen en formas distintas según la necesidad. En primer lugar tenemos lo que es la conmutación de circuito, que fue uno de los primeros métodos utilizados en lo que es las telecomunicaciones, ya que en este modelo, antes de enviar los datos, se establece lo que es un camino delicado entre el origen y el destino, ya que en este circuito permanece reservado para lo que es la comunicación y garantiza con un flujo continuo. Sin embargo, su mayor desventaja es que la desperdicia lo que son los recursos cuando no está transmitiendo información. En segundo lugar, tenemos lo que es la conmutación de mensajes, ya que aquí la información se envía como un bloque completo, sin dividirse, ya que cada nodo de red recibe lo que es el mensaje, lo almacena temporalmente y lo reenvía al siguiente punto, ya que este proceso es muy conocido como lo que es Store and Forward, que este método se elimina del canal que está dedicado, ya que puede generar retrasos si los mensajes son grandes. Y finalmente llegamos a la técnica más utilizada y la más moderna, se puede decir, que es la conmutación de paquetes. Este método divide lo que son los datos en pequeñas porciones llamadas paquetes que viajan de manera independiente a través de la red y pueden tomar rutas diferentes según su disponibilidad, ya que esta permite aprovechar lo que es el mejor ancho de banda, reduce lo que es la congestión y también es mucho más robusta, flexible y eficiente, ya que gracias a este método es posible que el funcionamiento del Internet actual, donde millones de paquetes circulan simultáneamente, sea mucho más rápido y flexible. Estas técnicas de conmutación han sido esenciales para el desarrollo de las redes que conocemos hoy en día, como las redes telefónicas tradicionales, hasta redes de datos empresariales que son mucho más grandes, y las redes móviles y las redes de Internet. Bueno, en conclusión, estas técnicas de conmutación representan lo que es la base de datos de todos los sistemas de comunicación, ya que entender cómo funcionan de diferentes maneras nos permiten comprender la infraestructura y soportan lo que es las comunicaciones diarias, ya que debe de enviarse un mensaje y realizar videollamadas o navegar en toda la web. Esto ha sido todo por la introducción y a continuación mi compañero, muchas gracias. Hola, ingeniero, mi nombre es Karen Cristina y a continuación voy a dar a conocer el tema de fundamentos de la comunicación de red. Bueno, una pequeña introducción. Los fundamentos de la conmutación de redes se basan en el reenvío inteligente de paquetes de datos entre dispositivos, utilizando principalmente la conmutación de paquetes en redes modernas. Los conmutadores de red operan a menudo en la capa de enlace de datos del modelo de los cuales son OSI o dirección MAC. Esto nos ayuda a optimizar el rendimiento y permite que la comunicación sea de manera simultánea, por ejemplo, un duplex completo, y minimiza las colisiones de paquetes. A continuación, le voy a dar a conocer los principios claves que serían división de datos,
conmutación de paquetes, direcciones MAC, conmutación de capa 3 y duplex completo. En la división de datos en paquetes, esto se dividen en pequeñas unidades llamadas paquetes para ser emitidos. En la conmutación de paquetes, estos nos envían de forma independiente, pudiendo tomar diferentes rutas para llegar a su destino. Direcciones MAC. Se utilizan para la dirección MAC en el encabezado del paquete, para identificar el dispositivo de destino y reenviar el paquete solo por el puerto correcto. La conmutación de capa 3. Algunos computadores más avanzados operan en la capa red y utilizan la dirección IP de destino para el reenvío. Duplex completo. La mayoría de computadores operan en modo duplex completo. Bueno, en los fundamentos de la conmutación de redes tenemos el tipo de conmutación y también la función del conmutador. En los tipos de la conmutación existen dos tipos, los cuales son conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. La conmutación de circuitos nos establece una ruta dedicada antes de que se transmitan los datos. En cambio, en la conmutación de paquetes, los datos se dividen en paquetes que se envían de forma independiente y se reensamblan en un destino. Mientras que la función del conmutador existen tres funciones que son aprendizaje de direcciones. Un computador red aprende las direcciones MAC de los dispositivos conectados a cada uno de sus puertos y almacena esta información en una tabla. Mientras que el reenvío de paquetes llega cuando el paquete llega el computador consulta su puerto correcto y reenvía el paquete a un router. En cambio, en la protección, los computadores también ayudan a proteger la red y a dirigir el tráfico de manera eficiente y controlada. Hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias. Saludos cordiales, soy el estudiante Pablo Andrés Farrovera de la asignatura Comunicación de Datos. Vamos a exponer sobre la conmutación de circuitos, funcionamientos, ventajas y desventajas. Tenemos ¿qué es la conmutación de circuitos? Esta es una técnica de transmisión con canal físico dedicado a una conexión continua y estable durante toda la sesión, usada históricamente en redes telefónicas. ¿Cómo funciona? Tenemos el establecimiento del circuito, reserva de ruta exclusiva, lo que es la transmisión de datos, el envío continuo y ordenado. Y como punto número 3, la liberación del circuito. La ruta se libera y ahí podemos observar una imagen de cómo es el diagrama de fase de establecimiento, transmisión y liberación. Sus características principales: tiene un canal dedicado y estable, un retardo mínimo y constante, comunicación continua, no comparte recursos con otros usuarios y ruta reservada incluso sin transmisión. Lo que es la ventaja, tenemos lo que es la calidad constante en la comunicación, baja latencia para la voz y tiempo real, mayor fiabilidad del servicio, orden de datos garantizado, estable y predecible para las aplicaciones críticas. Las desventajas, tenemos lo que es un alto costo por canal reservado, ineficiente para datos en ráfagas, escalabilidad limitada, poca flexibilidad y requiere mayor infraestructura. En los ejemplos de uso tenemos en la telefonía fija tradicional, tenemos en redes y SDN y sistemas donde la estabilidad es esencial. Y lo que es la comparación de los circuitos, canal dedicado a la estabilidad alta y en los paquetes mayor eficiencia pero retardo variable. La conclusión: la conmutación de circuitos es útil en servicios que requieren estabilidad y baja latencia. Sin embargo, en Internet domina la conmutación de paquetes por su eficiencia. La selección depende de la naturaleza del servicio. Saludos cordiales, estimados compañeros, estimados docentes. Mi nombre es Yandri Javier Flores Espinosa. A continuación voy a realizar la presentación de la parte que me ha tocado realizar correspondiente al componente práctico número 2. El tema que me tocó realizar es conmutación de mensajes. ¿Qué es la conmutación de mensajes? Esto se trata del modo de conmutación de red que recoge, agrupa y forma las unidades correspondientes a las que se denomina mensajes. La conmutación de mensajes, decimos que el mensaje es la unidad de datos completa que se envía de origen a destino. Cada mensaje tiene una cabecera.
que contiene la dirección de destino. Para esto se utilizan mecanismos de almacenamiento y reenvío. Esto significa que un nodo intermedio o conmutador, como se lo conoce, recibe el mensaje completo, lo almacena en su disco o memoria hasta que el siguiente enlace de red esté disponible y luego lo reenvía para que pueda ser recibido por el siguiente nodo. Decimos que no se requiere un camino fijo entre los nodos, ya que cada mensaje puede seguir una ruta diferente. Tenemos características claves en la conmutación de mensajes. Una de estas características es que no hay conexión física dedicada. Los enlaces se comparten entre muchos mensajes. Tenemos retrasos variables, donde los retrasos pueden ser significativos debido al tiempo, perdón, de almacenamiento y reenvío completo de cada mensaje. Tenemos también flexibilidad de la red que permite la interconexión de redes con diferentes velocidades. También tenemos manejo de errores, donde el nodo receptor puede verificar la integridad del mensaje antes de reenviarlo. Tenemos también lo que son las aplicaciones de la conmutación de mensajes, aunque la conmutación de mensajes ha sido en gran medida reemplazada por la conmutación de paquetes, que es mucho más eficiente para el tráfico de datos modernos. Históricamente y conceptualmente se ha aplicado en sistemas de teletipo y telegramas. Fue la técnica principal en las redes de la compañía Western Union, donde un mensaje completo o el telegrama, como queremos decirlo así, se enviaba de una oficina a otra, deteniéndose para ser escrito o para ser retransmitido. También tenemos aplicaciones tenemos las primeras redes de computadoras, donde antes del desarrollo de ARPANET y la conmutación de paquetes, las primeras redes experimentales consideraron esta técnica. Tenemos también el correo electrónico o el email, donde el concepto de almacenamiento y reenvío es fundamental para los servidores de correo. Cuando envías un email, el servidor de origen almacena el mensaje, lo intenta enviar al servidor de destino, y si el servidor de destino no está disponible, el mensaje se almacena en el servidor de origen y vuelve a intentar más tarde su reenvío. Tenemos también la transferencia de archivos. Para la transferencia de archivos grandes en entornos donde la red puede ser intermitente o los retrasos pueden ser aceptables. Tenemos también lo que son ejemplos. Como un ejemplo de la conmutación de mensajes, tendríamos, por decirlo así, imaginemos que enviamos un mensaje largo, un mensaje extenso, desde una ciudad A hasta una ciudad D. Pero para llegar de la ciudad A a la ciudad D debe pasar por nodos intermedios que los llamaremos B y C. ¿Cómo se realiza el envío de este mensaje? Primero vemos que el nodo A envía el mensaje completo al nodo B. El nodo B recibe y almacena el mensaje completo. Luego el nodo B comprueba la dirección de destino, la cual sería el nodo D, y el estado del enlace a C, al nodo C. Si el enlace a C está ocupado o C no puede recibir el mensaje, B espera hasta que el nodo C esté libre y pueda recibir el mensaje. Cuando el enlace está libre, cuando C ya está libre, B reenvía su mensaje completo al nodo C, y el nodo C recibe y almacena el mensaje completo. Y así sucesivamente, el nodo C espera que el enlace al nodo D esté disponible o esté libre y luego va a reenviar el mensaje completo a D. Es decir, el mensaje va pasando de nodo en nodo, va esperando la disponibilidad de que cada nodo pueda recibirlo para poder luego volver a reenviarlo al siguiente nodo, y va pasando de nodo en nodo siempre y cuando estos tengan disponibilidad de recibirlo para luego poder enviarlo. También decimos que cada paso no debe tener suficiente memoria para almacenar todo el mensaje antes de poder ser retransmitido, ya que no puede recibir el mensaje parcialmente, siempre tiene que recibir el mensaje completo y siempre y cuando tenga disponibilidad de recibirlo. Bien, eso ha sido todo en parte de mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada a los compañeros y al estimado docente. Ingeniero, a continuación voy a presentar lo que viene siendo la conmutación de paquete, su funcionamiento, su simulación y el ejemplo en PackTracer también, ¿no? Y varios ejemplos más. Pues entendemos pues que el concepto de la conmutación de paquetes pues es fundamental en el diseño de las redes modernas, ya que es la base de cómo funciona el internet, pues, ¿no? Para esto tenemos su funcionamiento, que viene empezando por la fragmentación, pues, que viene siendo el mensaje original que se divide en varios paquetes. Su enrutamiento, pues, que los routers analizan el encabezado del paquete y seleccionan la mejor ruta disponible, ¿no? El reenvío, pues, los paquetes pasan por switches, routers, los que envían el siguiente salto, ¿no? Y el resamblaje, pues, que tienen que, al llegar al destino, los paquetes se ordenan y se reconstruyen el mensaje original, ¿no? A continuación tenemos la topología simulada, pues, en PackTracer, pues. Lo que viene siendo, como presentamos aquí, tenemos el debido router con su dirección IP, la principal, pues, ¿no? El switch 2960, la PC también con su dirección que asignamos, y la lacto también que tiene asignado su IP. Para ello también tengo como
Como evidencia aquí, que presentamos el programa en PackTracer, cada uno con su debida configuración, haciendo que los paquetes lleguen de una manera excelente, ¿no? Ok, seguimos. ¿Qué demuestra esta simulación? Pues esta topología demuestra claramente pues cómo funciona la comunicación de red de paquetes en una red real. Pues podemos observar cómo los dispositivos fragmentan, envían y reciben paquetes, como los routers, los switch, que toman decisiones de reenvío y cómo generan los mensajes ARP para obtener las direcciones MAC, la ruta exacta de que siguen los paquetes de ICMP. En resumen, pues, el PackTracer permite pues visualizar en detalle lo que ocurre en el mundo real dentro de una red cada vez que un dispositivo pues envía información, pues, ¿no? Como ejemplo tenemos la topología básica que creamos en PackTracer, que pues permite observar el movimiento de paquetes, analiza cómo viajan los ARP y los tramas de Ethernet, ¿no? El envío de un mensaje por WhatsApp, esto que vivimos a cotidiano, ¿no? El mensaje divide paquetes, viaja por diferentes rutas del Internet y se reensamblan en el celular del destino, ¿no? Hacer un ping en un servidor, pues cada paquete ICM viaja por rutas independientes y se devuelve en tiempo de respuestas RTT, ¿no? En los streaming de videos de Netflix, YouTube, los datos también pues que envían como paquetes y la pérdida de algunos paquetes es tolerable gracias al buffering, ¿no? Lo que permite la reproducción del video. En conclusión, pues la conmutación pues de paquetes en la base de comunicaciones modernas y la simulación que vimos ayuda a entender de cómo viaja realmente la información en una red, ¿no? Gracias a las herramientas de PackTracer, como podemos observar de forma visual el movimiento de los paquetes y comprender el mejor funcionamiento interno de las redes. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy Johnny Triviño. A continuación voy a explicar el cuadro comparativo de los tres tipos de comunicación en redes: la conmutación de circuito y la conmutación de mensaje y la conmutación del paquete. Primero tenemos la conmutación del circuito. Se caracteriza por establecer un circuito dedicado entre los emisor y el receptor antes de comenzar la transmisión. Esto permite que la comunicación sea continua, rápida y con un retardo muy bajo, pero también explica que los recursos quedan ocupados durante toda la conexión, aunque no se esté enviando datos. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el telefonía tradicional. En segundo lugar, tenemos la conmutación del mensaje. En este método, el mensaje completo se envía como una sola unidad a través de la red. Cada nodo que lo recibe lo almacena y luego lo reenvía, por lo que no es necesario establecer una conexión previa, aunque es eficiente en cuanto al uso de recursos. El retardo suele ser alto debido a este proceso de almacenamiento y reenvío, y si un nodo falla, se puede perder el mensaje completo. Este tipo de comunicación se utiliza en telegrafía y en algunos sistemas de mensaje antiguos. Finalmente, la conmutación de paquetes. En este caso, la información se divide en pequeños paquetes que viajan por rutas independientes y luego se reensamble en el destino. Este tipo de conmutación es altamente eficiente. Permite que muchos usuarios compartan las redes al mismo tiempo y es capaz de tolerar fallos en el nodo o enlace. Por esta razón, el método más utilizado actualmente en Internet y la mayoría de redes de datos modernas. Al observar el cuadro comparativo, podemos ver claramente cómo difiere en su funcionamiento, su eficiencia, el manejo de retardo, la ventaja y la desventaja de cada método. Cada tipo de conmutación responde a necesidades distintas dentro de una red, y conocer esta diferencia por permitir comprender mejor cómo se gestiona y se transmite los datos en el sistema de comunicación actual. Gracias. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar sobre la evolución histórica de la conmutación de redes. Tenemos que esta ha ido evolucionando desde sistemas manuales hasta infraestructura digitales avanzadas. Su desarrollo permitió ya mejorar la forma en que se transmite la información y dio origen a las redes modernas e Internet. Tenemos como primer punto la conmutación manual y electromagnética, dadas desde el siglo XIX hasta
1950, donde las operadoras humanas realizaban lo que son las conexiones, donde ya surgieron conmutadores electromagnéticos como el Streicher y el uso de conmutación por circuito, ya un camino exclusivo por llamada. En la conmutación electrónica y digitalización de 1950 a 1970 se dio la aparición ya del control por programa, almacenado en lo que son los SPC, la digitalización de voz con PCM y la multiplexación de TDM. Esta daba más eficiencia, capacidad y confiabilidad. Tenemos también ya el nacimiento de la conmutación por paquetes en 1960, dada por Paul y Donald, que proponen dividir datos en paquetes, ya mayor flexibilidad y tolerancia a fallos, y Kleinborg, que aportó lo que son los fundamentos matemáticos. El ARPANET y la consolidación ya a finales de 1960 e inicios de 1970, la primera red a gran escala con paquetes, ya estas tenían bases para protocolos como el TCP y el IP, lo cual demostró que la conmutación por paquetes era superior para datos. En lo que es las redes públicas de paquetes de 1970 a 1990, eran circuitos virtuales y alta fiabilidad, ya la mayor velocidad con menos control y las celdas fijas para voz, video y datos con QoS. Las redes locales y el Ethernet en 1970 y 1980. El AloaNet inspira el surgimiento de Ethernet. Ethernet ya se convierte en estándar de LAN. Los switches en los 90 mejoran rendimiento y segmentación. Como punto final tenemos ya los IP, MPLS y las redes modernas, desde 1990 hasta el año actual. Tenemos los TCP y los IP que dominan el crecimiento de Ethernet y los MPLS que mejora el manejo de tráfico y la calidad. SDN y los NFV permiten ya redes programables y adaptables, como por ejemplo la nube, los centros de datos y las redes de conexión ya la 5G. Como conclusión final, tenemos ya que la conmutación de redes ha ido evolucionando para responder a las necesidades de la comunicación de cada época, como la conmutación de circuitos, que fue útil en los primeros sistemas telefónicos por ofrecer ya una conexión continua, aunque con un uso un poco eficiente del canal. Luego ya la conmutación de mensajes, que aportó mayor flexibilidad al permitir enviar información completa sin reservar como tal un enlace, pero esta generó demoras cuando los mensajes eran muy largos. Ya finalmente la conmutación de paquetes se consolidó como ya el método más eficiente, dividiendo la información en partes pequeñas que viajan ya por distintas rutas y optimizan el uso de la red, convirtiéndose así en lo que es la base de Internet actual. En conjunto, todos estos métodos muestran cómo la conmutación ha pasado de sistemas rígidos a ya modelos digitales más rápidos, tolerantes y escalables. En la actualidad ya las redes se caracterizan por su capacidad de adaptación, la virtualización de lo que ya son las funciones y el control programable, confirmando así que la conmutación continúa evolucionando para satisfacer las demandas de un entorno digital ya cada vez más complejo. Gracias.